Bueno, como vamos un poquillo apretados de tiempo y queremos dejar algo de margen a los que vienen detrás, a David y a Juan Carlos, si os parece empezamos ya sin entretenernos mucho más. Me viene al hilo cómo termina Carrón, porque termina hablando de eficacia, eficiencia y seguridad, porque ese es el título de la charla que vengo a compartir con vosotros, que habla de la aplicación de agua y concretamente de los términos de eficacia, eficiencia y la seguridad. Y con esto quiero empezar, pues bueno, recordando un poco cuál es la evolución en los servicios de bomberos, de la evolución en cómo hemos aplicado la extinción de agua, cómo hemos evolucionado el salto que se ha producido en el trabajo en el que hacemos desde que se empezaron las primeras dotaciones en Roma o donde fuera a aplicar, a hacer líneas de cubos de agua para proyectarlo, arrojarlo sobre el incendio, a las más modernas técnicas y herramientas con las que contamos hoy en día, con los sistemas Cobra, sistemas de penetración y extinción mediante nebulización de agua y todas las opciones, las vertientes que están a nuestra disposición hoy en día. Esto ha venido muy de la mano de cómo han ido evolucionando también, y ya le pongo la pelota al pie a los que vienen detrás que hablan de seguridad en los equipos de protección. Esto ha ido muy de la mano de cómo han ido evolucionando los equipos de protección individual. No hace tanto tiempo contamos con equipos de protección individual que estaban basados fundamentalmente en adaptaciones de sistemas que ya existían, como por ejemplo equipos de buceo para permitirnos poder respirar en ambientes tóxicos, pero a nivel de protección térmica, pues en muchos casos lo único que contábamos era con un mono de mecánico que no nos permitía entrar como hoy en día podemos entrar al interior de un recinto en el cual se está desarrollando un incendio. Esto nos ha permitido también aplicar el agua de una forma distinta, mientras que hace no tanto tiempo, como decía, nos tenemos que contentar o nos tenemos que limitar a proyectar agua desde el exterior. Ahora, al poder acercarnos más al motor del incendio, al combustible que está participando de la reacción, podemos reducir y mucho la cantidad de agua que proyectamos que es necesaria para reducir la temperatura del combustible por debajo de la temperatura de pirólisis, que al fin y al cabo es como conseguimos nuestro objetivo, que es la extinción del incendio. Realmente es muy poco el volumen de agua necesario, la masa de agua que necesitamos para reducir esa temperatura superficial es muy poca, pero se nos planteaba la problemática de cómo hacerla llegar al combustible. Si no podíamos penetrar no podíamos penetrar al interior, la teníamos que aplicar por el exterior, asumiendo que un gran volumen de este agua pues iba a perder o no iba a ser eficiente en los términos en los que los conocemos hoy en día. Con este desarrollo de los equipos de protección individual se desarrolló, el comienzo de este desarrollo fue muy previo a estos señores, pero estos señores fueron los que de alguna forma impulsaron toda esta técnica, todo este conocimiento, porque al final fueron los que recogieron un libro que tuvo una difusión a nivel mundial, que fue el 3D Firefighting, en el cual se desarrolla y se pone en negro sobre blanco las teorías de enfriamiento de la gota de agua y se definen de alguna manera las técnicas mediante la pulsación de agua como método más eficiente de aprovechamiento de la capacidad de enfriamiento del agua. Bueno, esto se puso de moda en su momento, tiene una justificación científica bastante sólida y es la que ha sustentado la formación en extinción de incendios durante todos estos últimos años, hasta el punto de que ciertamente cualquiera, si hablamos de que vamos a ir a hacer prácticas de extinción de incendios, lo que estamos pensando es en la aplicación concreta de este tipo de técnica de control de la capa de gases en contenedores. El contenedor de práctica, el contenedor de incendios, es una herramienta muy útil, muy versátil, relativamente barata, que nos permite reproducir en condiciones similares ejercicios una y otra vez y nos permiten poner en práctica esta evolución que hemos tenido en cómo aplicamos el agua desde el chorro compacto a la pulverización. Con lo cual necesitamos, esto también ha arrastrado otra serie de cambios, como por ejemplo el cambio en las líneas de agua. Si ya no necesito tanto caudal de agua porque soy capaz de aprovechar más eficientemente la capacidad de enfriamiento del agua, me puedo permitir tener tendidos más ligeros como el tendido de 25. Y esto todo una cosa ha sido consecuencia de otra en la evolución de nuestro servicio de bomberos. Esto dio pie también a todos estos estudios en los cuales
se recogían y se comparaba la eficiencia del chorro compacto frente a la eficiencia de las técnicas de pulsación a pulverización de agua. Y podemos encontrar en la bibliografía distintos datos que ponen de manifiesto que efectivamente es más eficiente desde el punto de vista del consumo de agua la aplicación de las técnicas de pulsaciones frente al chorro compacto. Y esto ha tenido una consecuencia natural de implantación directa en los servicios. Si entrenamos la técnica de pulsaciones de agua como técnica fundamental de progresión en fuego, es lo que entrenamos, pues al final es lo que recogemos en nuestros procedimientos de trabajo. De forma generalizada, en casi todos los servicios de España vienen recogidos como técnica por defecto la aplicación de unos parámetros tácticos que pasan por un acceso interior mediante la técnica de pulsaciones, además la mayoría de los procedimientos viene así recogido, y el control de propagación por el exterior mediante la proyección de agua siempre por encima de la cota del incendio y nunca hacia el interior del recinto. Si le decimos a un bombero que es más eficiente la aplicación de agua mediante pulsaciones o mediante dispersión de la gota, por defecto la va a aplicar siempre así. Esto ha llevado a que si nosotros proyectamos desde el exterior el agua pulverizada, pues bueno, hay mucha bibliografía al respecto, muchos estudios, que si bloqueamos la salida de gases necesariamente empujaremos fuego al interior y todas las consecuencias negativas que tiene este tipo de aplicación de agua. Y está plenamente justificada porque es así. Esto también, otra de las consecuencias que ha tenido es que dentro de todo el abanico de técnicas que tenemos, la aplicación directa de agua sobre el combustible ha llegado a ser una técnica prácticamente residual. Nadie entra en un piso pensando en hacer otra cosa que no sea hacer pulsaciones de agua, porque es lo que entrenamos. Siempre que vamos a hacer prácticas de extinción, hacemos pulsaciones de agua en el contenedor. Y entonces vamos a una perola ardiendo, donde hay, pues nada, una llamita de nada, y entramos haciendo pulsaciones. Eso, yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, o habrá gente que no, afortunadamente. Pero al final, como jugamos, como entrenamos, y lo que entrenamos fundamentalmente es la aplicación de pulsaciones de agua, pues es lo que normalmente hacemos en la práctica diaria en la calle. Sin embargo, a pesar de que hemos avanzado muchísimo, tanto en los equipos de protección individual, en el conocimiento de la dinámica de incendio, en la aplicación de una manera más eficiente del agua, seguimos encontrándonos incendios en los cuales no conseguimos hacernos con ellos y en los cuales se manifiesta de manera más severa las consecuencias o que no llegamos a alcanzar el control de esos incendios porque se producen accidentes laborales, léase bomberos quemados, golpes de calor, etcétera, etcétera. A mí estas imágenes siempre me impactan mucho y después de darle muchas vueltas cuando me dedicaba también al tema de investigación de incendios, este tipo de siniestros, los que afortunadamente solo se producen en un número muy reducido en el tiempo, a lo mejor tenemos cada servicio uno al año, quizás 2 al año, ya depende del ámbito de actuación de cada servicio, salvo que sea dentro de un ámbito de actuación de un consorcio que sea muy grande, que tenga unos tiempos de respuesta muy dilatados en el tiempo. Si esto entra dentro de un ámbito de un servicio urbano, en el cual el tiempo de respuesta puede estar entre 5, 6, 7 minutos, y podemos comprobar que no ha quedado absolutamente nada de combustible en la cena, podemos afirmar prácticamente sin miedo a equivocarnos que es que esto no lo hemos apagado nosotros. Esto simplemente se ha agotado el combustible y cuando ha disminuido la potencia del incendio es cuando hemos podido entrar. Lo cual nos plantea que si bien hemos avanzado en muchos aspectos, todavía hay incendios que se nos escapan de nuestra capacidad de control. Y entonces quizá deberíamos de replantearnos algunos conceptos con los que venimos trabajando. En todo este desarrollo que hemos tenido sobre cómo aplicamos el agua, decimos que la aplicación de agua está supeditada o debería de estar supeditada a un objetivo, bajo los cuales podemos estimar cuál es su eficacia y cuál es su eficiencia. La bibliografía se centra mucho en la eficiencia. Y yo me planteo, estas son preguntas que me gustaría dejar un poco aquí colgando en el aire para que cada uno nos las llevemos y le demos alguna vuelta. Puede ser que el objetivo nos lo hayamos dejado por el camino.
A la hora de aplicar el agua yo me tengo que plantear cuál es el objetivo en el que yo lo aplico. Tengo un objetivo estratégico a nivel de intervención que está claro, que es salvamento de vida, por supuesto, lo pongo ahí entre paréntesis, pero yo aplico el agua fundamentalmente para la extinción del incendio, que puede ser una técnica ofensiva, o bien para el control de la propagación, que podría ser una táctica, dentro de una táctica que sea defensiva. Y dentro de los objetivos tácticos para los que yo estoy aplicando el agua, concretamente para qué estoy aplicando el agua, yo puedo estar aplicando el agua para el control de la capa de gases, para el enfriamiento de los combustibles, que es la extinción directa, o para la generación de vapor, si mi alternativa táctica para el control de ese incendio, para hacerme con ese incendio, no puedo alcanzar el combustible y quiero extinguirlo inundando completamente de vapor la estancia en la que se está desarrollando. Aquí me vais a permitir un muy rápido repaso. Tenemos que tener muy claro que la formación necesaria o la que deberíamos de tener y que no siempre es la que tienen los servicios de extinción de incendios a nivel operativo. Nosotros podemos dividir un incendio, la escena de un incendio, en 3 elementos fundamentales. Y la aplicación de agua en cada uno de ellos va a tener unas consecuencias distintas que no siempre controlamos. Vamos a tener, por un lado, lo que la 13.943 llama la envolvente, que es al final el recinto del incendio, que normalmente no participa de la combustión, pero que está presente. El impacto del agua contra el recinto va a tener como consecuencia la generación de vapor, una disminución de la temperatura del mismo y una serie de consecuencias en las que no vamos a entrar. Después vamos a tener la capa de gases. Cuando yo actúo enfriando la capa de gases, que es para lo cual se realiza el objetivo táctico de las pulsaciones de agua, no estoy actuando sobre el motor del incendio. De hecho, cuando vamos a las prácticas de contenedor, lo que hacemos es estar allí durante 30-40 minutos realizando una y otra vez esa técnica. Pero realmente, a pesar de que lo llamamos prácticas de extinción, no extinguimos el incendio. Si el objetivo real de la práctica fuera la extinción del incendio, el primero que entraba en 5 segundos hubiera extinguido el incendio. Entonces, el mero hecho de llamarlo, vamos a hacer práctica de extinción de incendios y hacer una cosa que no es extinción de incendios, al final nos condiciona en la calle. La forma en la que verbalizamos y ponemos de manifiesto por escrito en los procedimientos las cosas, cuando no se ajustan del todo a la realidad, al final condicionan nuestro comportamiento en la calle. Y después, por último, tenemos lo que ya en algún compañero ha mencionado, el motor del incendio. Y no es hasta que nosotros aplicamos o bien agua directamente sobre la superficie que está en combustión y reducimos la temperatura, como hemos dicho, por debajo de la temperatura de pirólisis, o bien, mediante otra técnica, ya sea diluyendo el oxígeno del recinto mediante un ataque indirecto u otra técnica, hasta que no conseguimos actuar sobre el motor del incendio, el incendio no se extingue. Y en ese sentido, y volviendo al hilo conductor de la charla, podemos definir eficiencia como la capacidad de lograr un resultado con el mínimo de recursos posible. Y siempre hablamos de tratar de aplicar el agua con eficiencia. Y en ese sentido me da a mí la impresión, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, que en estas prácticas nos hemos centrado en el empleo mínimo de recursos posibles, la menor cantidad de agua, pero nos hemos dejado el resultado. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo en esta práctica, si es de extinción, debería ser el motor del combustible. Y eso es lo que al final nos condiciona en la calle, pues a que vayamos donde vayamos siempre aplicamos las mismas técnicas, porque esto, como hemos dicho, aparece como la técnica por defecto, la táctica por defecto de la aplicación en los incendios, pero nos encontramos con un problema. Todos los procedimientos siempre al final tienen una coletilla que dice el mando adecuará las técnicas con las que se intervienen en función de las circunstancias. Pero ¿hacemos otra cosa que no sea esto? Si lo único que hacemos como práctica de extinción de incendios son las técnicas de pulsaciones de agua, está muy bien que nos den la posibilidad de hacer otras cosas, pero si es que si no hemos entrenado otras cosas, es imposible que hagamos otra cosa. Es muy difícil. Y en cualquier caso, ahí, si hay algún mando con la suficiente conocimiento y suficiente iniciativa como abordar otro tipo de tácticas, estamos improvisando. Y eso es un problema. Nosotros no deberíamos de improvisar. Deberíamos tener un catálogo de herramientas lo suficientemente amplio y lo suficientemente trabajado como para poder disponer de él en cualquier momento. La eficacia se mide como la capacidad de lograr un resultado.
no debemos de olvidar cuál es nuestro objetivo aquí. Nosotros tenemos un objetivo estratégico que sería la extinción del incendio. En cada momento elegiremos la táctica más adecuada en función de las circunstancias, pero al final no podemos olvidar que nuestro objetivo es la extinción del incendio. En ese sentido, lo tenemos que tener muy claro. Con respecto a la eficacia, o a la eficiencia, siempre aquí esto incluso está un poco tergiversado. No lo hemos terminado de entender, o quizás deberíamos de darle una vuelta a los conceptos que manejamos en este sentido, porque para nosotros poder establecer la eficiencia tenemos que tener un respecto a qué. En este vídeo vamos a ver una imagen a cámara lenta en el cual yo tengo una superficie a una alta temperatura, esto es un contenedor que dentro tiene un fuego, y nosotros siempre medimos la eficiencia en términos de cantidad de agua que pasa de líquido a vapor. Y hemos dicho que, o tenemos en todos los manuales, viene recogido que efectivamente cuanto yo más pulverizo el agua, mayor es la eficiencia. Pues aquí vamos a comprobar si esto es cierto de manera absoluta, ¿no? O por decirlo de alguna forma. Si yo abro mucho el cono, la dispersión de agua es muy grande. Aquí hay una leve brisa que se mueve de izquierda a derecha y podemos ver cómo hay muy poca agua, aquí apenas hay una distancia de 2 metros. Muy poca agua es la que llega a mi objetivo. Mi objetivo es enfriar esto. ¿He sido eficiente? He pulverizado mucho el agua, pero no he conseguido ser eficiente porque hay muy poca cantidad de agua que haya llegado. Porque hemos perdido de vista o no hemos incorporado a este conocimiento que no solo vale con la cantidad, con la superficie total de exposición al fuego, también tengo que tener alcance. Y el alcance me da seguridad. Si medimos en términos de eficiencia qué técnica es más eficiente, incluso en términos de paso de líquido a vapor, aquí podemos comprobar que conforme yo voy cerrando el cono, alcanza más agua a la superficie caliente. ¿Es más eficiente entonces ir cerrando más el cono? Pues dependerá del objetivo. No podemos medir nuestro trabajo, depende de muchísimas variables que hay que medir en cada momento y en función de cada objetivo que nos tenemos que plantear. Esto de vídeo, en principio, pues pone en cuestión todo lo que viene recogido en los manuales. Y no es por otra cosa, sino porque nos ha faltado a lo mejor especificar qué es eficiencia en función de qué objetivo. Si estamos hablando del enfriamiento de la capa de gases, pues es muy eficiente. Pero si es para alcanzar una masa de combustible que está alejada a 7 metros, va a ser muy poco eficiente. Hay que tener en cuenta que esta técnica de pulsación de agua la utilizamos en lugares donde hay una corriente convectiva generada por el incendio, que si estoy en un flujo bidireccional me va a arrastrar el agua hacia mí, el vapor de agua en este caso. Con lo cual no solo va a ser poco eficiente, sino encima va a ser poco segura. Hay que especificar, o deberíamos de empezar a plantearnos especificar en qué términos de eficiencia estamos hablando. Decimos que la aplicación de agua pulverizada la puede alcanzar en dotaciones muy entrenadas hasta un 80%. Es muy fácil alcanzar el 100%, basta con bajar mucho el caudal. Si yo aplico un caudal muy bajo de agua, logro un 100% de eficiencia, pero ¿con eso consigo mi objetivo? No. Entonces, deberíamos de ser capaces en la documentación que generamos, en la formación que implantamos, ser un poco más concretos y dar menos pie a que cada uno interprete de una forma. Sobre todo porque además es que esto necesariamente, aunque parezca un poco banal quizá, esto tiene una aplicación directa en la calle. La forma en la que enseñamos a la gente tiene un reflejo en el trabajo de la gente en el día a día. Para elegir la técnica de aplicación, necesariamente tenemos que valorar cuál es mi objetivo táctico, que en función de eso podré valorar la eficacia y la eficiencia de la técnica que estoy empleando. Tengo que valorar la posición respecto al incendio. La aplicación de agua, como hemos visto, en agua pulverizada podría tener ser muy eficiente en términos de enfriamiento, pero si me encuentro muy lejos del combustible, no me sirve de nada, no va a ser muy poco eficiente en esos términos. Para conseguir el máximo rendimiento tenemos que tener un conocimiento, aunque solo sea básico, o desde luego de aquellos que imparten la formación, de los instructores o aquellos que elaboran documentación, que no solo tengo que tener en cuenta términos tan genéricos como la eficiencia o el alcance. Tengo que tener en cuenta que el entorno influye, no solo el contenido, sino también el continente. El comportamiento que tiene la aplicación de agua en las prácticas de contenedor es muy distinto al que tiene
un incendio real en una estructura que está cubierta de ladrillo, yeso, hormigón o el material que sea. El comportamiento no es el mismo. La cantidad de energía que libera un incendio en un contenedor no es la misma que tiene un incendio real. El tamaño de la gota, la superficie de exposición, la velocidad de salida de la gota, el tiempo de exposición, todo esto tiene una influencia en la eficacia que tiene para alcanzar el objetivo que nos hemos planteado. Hasta el punto que Paul Greenwood, que fue uno de los impulsores de la técnica de pulsaciones de agua, la teoría de enfriamiento de la gota, etcétera, no hace demasiado tiempo no es que pusiera en cuestión, sino lo que hizo fue poner el acento sobre que en determinadas circunstancias la aplicación de gotas de agua pulverizada no solo no es seguro, sino que es que no extingue el incendio, o no es seguro porque no logra la extinción del incendio. Y en determinadas circunstancias hay que recurrir necesariamente a la aplicación de un chorro compacto que sea capaz de penetrar la capa de gases, que tenga la suficiente energía mecánica en base a su masa y a su velocidad, como para poder alcanzar el motor del incendio. De nada sirve ponernos a aplicar pulsaciones de agua si tengo una corriente convectiva con una cantidad de energía inmensa que viene hacia mí. Es muy difícil que consiga la extinción del incendio, si tengo posibilidad de llegar. Al final, la conclusión de esto es que incluso cuando nosotros clasificamos nuestras técnicas de extinción, incluimos en ella la de la pulsación, la técnica de pulsaciones. Pero es que en realidad la técnica de pulsaciones no es una técnica de extinción como tal. O yo desde luego no la considero así. Es una técnica que me permite la progresión en el recinto del incendio hasta alcanzar una posición en la cual yo puedo aplicar agua sobre el combustible. Pero por sí misma no va a extinguir el incendio. De hecho, la prueba la tenemos los propios contenedores de práctica, que estamos ahí durante 40 minutos y al primero que entra le decimos, niño, no le eches agua a aquello que te lo carga. Que fijaos la paradoja que supone decirle a un tío que no apague el incendio en una práctica de extinción. Bueno, sobre esto hay mucho debate porque sabéis que en el mundo anglosajón utilizan otro tipo de lanza, tienen otro tipo de aplicación de agua y yo soy muy partidario de que tenemos que comparar y ver qué podemos coger de otros sitios que sea útil. Aquí tenemos un vídeo, no sé si habréis tenido alguna oportunidad de verlo, en el cual compara la aplicación, la extinción de un incendio en un recinto confinado, una carga de fuego que no es despreciable y en la cual primero prueban a hacer bueno, primero prueban a hacer una técnica de aplicación. Everything's still good. If anybody's alive in here on the ground floor, they got it. Good work, guys. En un primer momento una técnica y después prueba la otra. Prueba a hacer pulsaciones, no hace pulsaciones de agua, sino que hace una proyección de agua pulverizada y después hace otra aplicación. Watch the thermal balance drop to the floor. Anybody inside just got in the middle of that smoke. Y proyecta agua directamente al combustible. Good work, guys. Como cabe esperar, cuando aplicamos agua sobre el combustible, por un lado se genera una cantidad de vapor notable, pero por otro lado se dejan de producir gases combustibles, con lo cual, si la aplicación es correcta y no es excesiva, una cosa puede compensar la otra. Si proyectamos agua pulverizada, la capacidad de enfriamiento es mayor, pero la cantidad de vapor que se genera también va a ser mayor. Entonces, puede que no sea tan conveniente. Tenemos que buscar esos márgenes de los que hemos estado hablando en la jornada de ayer, esos márgenes de seguridad, de eficiencia, de eficacia en la aplicación, en los cuales debemos de movernos para elegir la técnica más adecuada en cada momento. Y eso implica también que no debemos despreciar, como decía, otro tipo de técnicas que utilizan en otros países. El tema del painting, o bueno, hay otras alternativas que se pueden utilizar, pues ahí está haciendo una técnica de control de gases y arrojando agua al mismo tiempo, de forma secuencial, al combustible ardiente. Esto podría ser una alternativa que en muy pocos manuales he visto recogida. Pues puede ser una alternativa que en determinado momento pueda ser la mejor opción. Porque por un lado está inertizando, enfriando la capa de gases, está ofreciendo una protección al bombero y por otro lado está reduciéndome la cantidad de combustible que está participando en la combustión. Pues podría ser una alternativa. No deberíamos de cerrarnos a lo que ya conocemos y deberíamos de ser capaces de evaluar de una forma constante, o más o menos con cierta periodicidad,
la forma en la que hacemos las cosas. Con respecto al caudal de extinción, pues bueno, aquí lo que tenemos es un incendio en el cual nosotros tratamos de combatir usando fundamentalmente una línea hidráulica, la cual tendrá una capacidad de enfriamiento en base del tipo de aplicación que hagamos, etcétera. Lo que tenemos es una potencia de incendio frente a una capacidad que nosotros tenemos de combatir el incendio mediante esa instalación hidráulica u otras técnicas que podemos utilizar como el control de ventilación, etcétera. Pero como estamos hablando de agua, nos vamos a centrar en el agua. En ese sentido, nosotros tenemos, por un lado, la potencia que está generando el incendio y, por el otro lado, tenemos la capacidad de extinción que tenga nuestra instalación hidráulica. Esto nos lleva a los conceptos que ahora están tan de moda en los foros de bomberos, de caudal crítico, que sería aquel en el cual el tiempo de extinción se iría al infinito, porque justo se equipara la potencia del incendio con la capacidad de combatir el incendio de la instalación hidráulica, pero nosotros deberíamos de ser capaces de buscar un caudal táctico, que lo podríamos definir como aquel caudal que nos permite tener un margen de seguridad o trabajar con una seguridad que nos permita prever o anticipar o tener un margen de maniobra frente o bien a un cambio en el desarrollo del incendio por un cambio en la ventilación y que además nos permita reducir el tiempo de extinción. Y en este sentido, esto entra un poco en contra de algo que también tenemos en la cultura de bomberos o hemos venido teniendo en la cultura de bomberos. Una escena seca es un indicador de una extinción eficiente. Eso es algo que yo durante muchísimo tiempo he escuchado y siempre me han dicho y en la formación nos han dado, ¿no? Tenemos que tratar de utilizar la menor cantidad de agua posible. Sin embargo, medir la eficiencia de una intervención en si solo he gastado un cuarto del camión o medio camión choca un poco con los conceptos que tenemos hoy en día de cuál debe ser el objetivo de nuestras intervenciones. Siempre hemos tratado de huir o hemos dilapidado incluso a veces en público aquellas dotaciones que me han dejado un palmo de agua en la intervención, en la escena, huyendo del factor de escorrentía. Sin embargo, yo lo que me pregunto, eso tenía la justificación de que no debemos de aprovechar al máximo la eficiencia del agua, la capacidad de paso de líquido a vapor, y frente a los daños, para evitar los daños mecánicos que pudiéramos provocar en la escena. Sin embargo, yo aquí no termino de ver qué es lo que vamos a evitar, qué daños vamos a evitar aquí. Aquí no vamos a evitar ningún daño. Ni creo yo que ninguna dotación entre en una vivienda con un tendido tirando agua desde la misma puerta, arrasando con todo, sino que tirarán agua cuando haya que tirarla. No, antes cuando solamente existían las lanzas de 3 posiciones, que a lo mejor era más dificultoso y entraban tirando agua desde la entrada, pero hoy en día, con las lanzas que tenemos, no entra en mi imaginación que una dotación entre tirando agua desde la misma puerta sin ser necesario. Y aquí no sé lo que vamos a salvar. Y en cualquier caso, si no nos extraña para nada que, por ejemplo, pongo este ejemplo porque quizás sea el más evidente, pero en todos los ámbitos de actuación hoy en día nuestros, tenemos claro que tenemos que trabajar con un factor de seguridad. Nadie se tira o realiza una maniobra de trabajo vertical en una cuerda que soporte exclusivamente su peso. No nos parece extraño que nos tiremos por una cuerda que tiene una tensión de rotura de 2.500 kilos y no solo una, sino que vamos con 2 cuerdas, además prevemos el factor de caída que podamos tener y eso lo tenemos ya afortunadamente asumido. Pero sin embargo, mientras que aquí contemplamos y nos parece lógico y normal trabajar con unos márgenes de seguridad importantes, en un incendio, que nuestra cuerda es nuestra instalación hidráulica, queremos ir al límite, queremos tirarnos por un cordón de zapatos y encima lo valoramos como una extinción eficiente. El término de eficiencia deberíamos de replanteárnoslo para que no sea en función del gasto de agua, que es lo más barato que tenemos, sino ajustarlo a nuestro objetivo, que es el salvamento de vidas, pero sobre todo a lo más valioso que tenemos, que es la seguridad del bombero. La aplicación de agua debe estar, como hemos dicho, supeditada a un objetivo y en los cuales valoraremos la eficiencia y eficacia en función de ese objetivo. ¿Cuáles son los principios de actuación que deben de regir cualquier actuación que realicemos? La primera, necesariamente, ya cada vez más, afortunadamente,
tenemos asumido que la primera es la seguridad de los intervinientes. Nuestra seguridad debe ser, en primera instancia, el elemento sobre el cual valoremos la eficiencia de una intervención. Habrá gente que podamos salvar, otra gente que no. Pero lo que no deberíamos de permitirnos es arriesgar innecesariamente la vida de los intervinientes, exponiéndolos a situaciones en las cuales comprometemos su seguridad por el mero hecho de gastar menos agua. No parece demasiado lógico. Si aplicáramos los principios de intervención, los principios de actuación a nuestras intervenciones, deberíamos de tener bastante claro que, desde luego, el caudal no debería de ser una limitación a la hora de valorar el factor de seguridad con el cual progresamos por el interior de una vivienda en la cual se está desarrollando un incendio. Esto, después de darle muchas vueltas, quería plasmarlo de una forma gráfica, que además yo creo que encaja bastante bien con el trabajo de este grupo, algunos de los objetivos que se han planteado, en el cual me planteo una matriz en la cual en uno de sus ejes pongo el caudal. Cuanto más caudal utilice, irá ascendiendo, menos, cuanto más cerca del vértice, la distancia de menos a más también, y podemos asimilar la distancia. Cuanto mayor sea la distancia desde el bombero de incendio, mayor será la seguridad. Del mismo modo, conforme vayamos aumentando el caudal, también va disminuyendo el tiempo de extinción, lo cual juega a nuestro favor. Cuanto más se prolongue el incendio en el tiempo, mayores daños estructurales, mayor estrés térmico, mayor fatiga, mayor riesgo de accidente. Pues a partir de esta matriz, pues me planteo que yo tengo, dentro de los caudales que podemos manejar, tenemos un caudal que será ineficaz porque será insuficiente y un caudal que será eficaz porque lograremos la extinción del incendio. Y dentro de ello podemos establecer qué caudal es el eficiente, incluso dentro de esos términos que estamos manejando, ¿no? Claro, cuando me encontré con esto aquí así, digo, pero esto no es exactamente así, porque realmente cuando yo estoy muy cerca del incendio, como puedo aplicar el agua más pulverizada, necesito menos caudal. Y eso me hizo torcer un poco esta línea, de forma que yo a mí me permito ser más eficiente con menos caudal si yo me puedo acercar al combustible. Y conforme me voy alejando necesariamente, como necesito tener un mayor alcance, sé que agua se va a quedar por el camino, me voy a tener una menor superficie de exposición al calor, ya sea bien al calor, a la energía, bien sea porque sea una superficie sólida, al combustible, los gases o lo que sea, voy a tener que necesitar un caudal mayor. Pues si a esto le aplicamos unos coloritos, ajustándonos al más y al menos, se me queda un cuadro más o menos así. Yo puedo estar en una posición tan cerca del incendio que va a ser insegura necesariamente. Estoy demasiado cerca del incendio, da igual el caudal que tenga. Si estoy montado encima del combustible, las condiciones de confinamiento, la potencia del incendio está tan alta que no me permite estar ahí en condiciones de seguridad, da igual. A mí esta zona nunca me va a gustar, salvo que tenga un caudal exagerado, que en la mayoría de los casos no va a ser técnicamente posible llevar un caudal de 1000 litros por minuto a un incendio. Tendré que recurrir a otro tipo de alternativas que pasan fundamentalmente por realizar acciones en un punto más alejado del incendio. Aquí veis que no sigue un patrón lineal, porque a mí me permite, hay una zona aquí en la cual en el interior del recinto puedo utilizar pulsaciones de agua de una forma segura, pero si me excedo en el caudal vuelvo a meterme en una zona roja, porque como estoy demasiado cerca del incendio y genero demasiado vapor, eso es contraproducente para mi seguridad. Pero trabajar en esta zona tiene un problema también, que si tengo cualquier problema con el caudal, me voy a encontrar otra vez en una zona roja. Y conforme yo me voy alejando del origen del incendio, tengo zonas que son seguras. Aquí entraría todas aquellas maniobras que yo puedo realizar desde el exterior. Bien control de la ventilación, bien ataque ofensivo exterior, o bien lo que sea. Esta es una forma muy gráfica que también nos puede ayudar a tomar decisiones, o podríamos aquí encuadrar quizás las técnicas de las que estamos hablando en función de los colores. ¿Esto quiere decir que siempre tenemos que actuar aquí? Pues no, porque a lo mejor no es posible. Incendio de un garaje, habrá pocas maniobras que yo pueda realizar desde el exterior. Me voy a ver muy limitado. Pero sí que nos da una idea de forma visual de los riesgos que tenemos que asumir
de las medidas de control que debemos de adoptar para, si no controlar, limitar los riesgos a los que nos estamos exponiendo. En ese sentido, en esta zona de aquí, todo es verde, es seguro poder realizar esas maniobras. Habrá veces que utilicemos un caudal que sea ineficaz, tenemos que asumir también, no es lo más deseable, pero a veces aplicamos agua con un caudal demasiado bajo y es solo para que no nos linchen los vecinos porque están viendo que no, o les parece a ellos que no estamos haciendo nada, pero por lo menos es seguro. Lo que no puedo hacer es entrar a un piso con un caudal insuficiente, porque es peligroso para nosotros. Y en ese sentido, pues siempre deberíamos de empezar, como ya han comentado antes los compañeros, a realizar mis primeras opciones tácticas siempre deben de ser aquellas que sean más seguras para los intervinientes. En ese sentido, tenemos que tener claro que hay muchos estudios al respecto. El agua no empuja al fuego. Es una opción táctica tan buena y tan mala como cualquier otra de las que venimos empleando, tenemos en nuestro catálogo de herramientas para abordaje de incendios estructurales. Esto hay que tenerlo en cuenta exactamente en las mismas condiciones en las cuales hacemos la técnica de aplicación de pulsaciones de agua. ¿La técnica de progresión por interior mediante pulsaciones de agua es segura? Pues siempre que la hagas de forma correcta, sí. Si te cedes con el caudal, también estás corriendo un riesgo. ¿Cómo conseguimos que sea eficiente y segura? Mediante una correcta aplicación. Y tenemos que tener claro que nosotros podemos influir en la forma en la cual el agua afecta a las condiciones del interior del incendio, modificando, lo mismo que hacemos con la técnica de pulsaciones de agua, el tipo de proyección, el ángulo con el cual entra el agua en el interior del recinto, la presión de la instalación, caudal, etcétera, etcétera. Ya hay, la mejor prueba de ello es que ya hay muchos servicios que la están incorporando dentro de su catálogo de opciones tácticas, el ataque ofensivo exterior, la aplicación exterior de agua. Lo que pasa es que sucede lo mismo y debemos de evitar caer en el mismo error que hemos caído previamente con otras opciones tácticas. Tenemos que tener claro que el ataque ofensivo exterior no es una técnica de extinción. Por sí misma no va a apagar el fuego. Al final tenemos que entrar y lo tenemos que tener claro. Es una táctica que nos permite reducir la potencia del incendio, va a mejorar las condiciones en el recinto, tanto para la dotación que tenga que progresar por el interior como para las posibles víctimas, pero se queda ahí. No va a llegar más lejos. No es una píldora mágica que solucione ya todos los incendios. Tenemos que tener claros los márgenes de utilización y hasta dónde llega cada una de las técnicas a las cuales tenemos acceso, deberíamos de incorporar o nos deberíamos de plantear en el contexto de cada servicio incorporar. En este sentido, aunque hay mucha bibliografía al respecto, yo soy muy partidario de las cosas, hay que probarlas. Y pues bueno, esto hay multitud de pruebas y ensayos. Esto fue en el congreso del año pasado de prevención de riesgos laborales de Salamanca. Qué mejor sitio para probar si la técnica es segura. Y bueno, creo que nadie se quemó ni a nadie le pareció mal y todo el mundo tuvo un resultado, un feedback bastante positivo con respecto a esta técnica, ¿no? Es decir que aquí dentro había 6 bomberos, ¿no? ¿6 eran? Sí. El ataque ofensivo exterior, como absolutamente cualquier otra técnica, debe ser bien ejecutada para que sea segura. Pero exactamente como una pinza en descarcelación. Si no la utilizas correctamente, pues puede causar un daño. Esto no es ataque ofensivo exterior. Esto no responde a los parámetros de aplicación del ataque ofensivo exterior. Esto es tirar agua con un monitor a 60 metros de distancia en el plano horizontal. Esto no tiene nada que ver, ¿vale? Bueno, ya para finalizar, no irme de tiempo, como he dicho, me gustaría dejar algunas ideas para el debate. La eficiencia es la capacidad de lograr un resultado con el mínimo de recursos posible. Esto al final es un término que hemos adoptado del término del ámbito empresarial, del ámbito organizacional. Este hombre es muy eficiente, está haciendo su trabajo con los menores recursos posibles. En el término de la empresa, de las oficinas, en el término administrativo, en cualquier otro ámbito laboral, la eficiencia no incorpora aquí un término que nosotros tenemos que incorporar necesariamente para realmente valorar
la eficiencia con la cual nosotros realizamos nuestras labores. Que es el de la seguridad. Nosotros tenemos que medir la eficiencia no solo en términos de recursos, sino también y fundamentalmente en términos de seguridad de los intervinientes. Un administrativo puede ser muy eficiente en su trabajo porque requiere muy poco tiempo para realizar su trabajo, pero es que él no va a tener modificaciones en las condiciones de seguridad en las cuales las realiza, pero es que nosotros sí. Y en ese sentido no podemos medir, como he dicho antes, la eficiencia en términos de que he gastado más, 500 litros más de agua, 500 litros menos. Tenemos que medir la eficiencia en conseguir con los menores resultados posibles, pero sin perder seguridad en la intervención. Hay que realizar una adecuada evaluación en riesgo-beneficio y medir muy bien a qué riesgo estoy dispuesto a asumir en base a qué beneficios. Si no tengo vidas en el interior, ¿realmente merece la pena que hagamos una progresión al interior a pecho descubierto, teniendo la posibilidad de reducir la potencia del incendio desde el exterior? Bueno, depende. La respuesta es para todo, depende. Pero por lo menos que nos lo deberíamos de plantear y no responder de forma automática a la intervención en base a un procedimiento, con unas técnicas que vienen ya predefinidas. Y en este sentido lo que yo me planteo es que quizá todo esto tengamos que darle una vuelta e incluir el término de seguridad con más frecuencia en nuestro vocabulario, para que así condicionar, como he dicho antes, nuestras actuaciones en la calle. Y de alguna manera, de esta forma, obliguemos a las dotaciones, a los mandos fundamentalmente, a que adopten decisiones siempre basándose como un factor más en la eficiencia, la seguridad. Tenemos que darle, en mi opinión, por eso he puesto esta imagen, tenemos que pensar más, evaluar más, tener un reciclaje, intentar evaluar de una forma, aunque solo sea periódica, en el tiempo, no tiene que ser cada 6 meses, ni cada año, ni cada 3, ni cada 5, pero replantearnos si podemos trabajar de una forma mejor, más segura. Y en esto somos administración, somos organizaciones más grandes, más pequeñas, somos reacios al cambio. Siempre escuchamos, no, es que la vieja escuela, es que somos reticentes al cambio, somos reticentes porque no lo tenemos integrado en nuestra cultura. Pero quizás deberíamos dar un paso en ese sentido, incluir una metodología que nos permita evaluar qué es lo que estamos haciendo y que nos facilite esa adopción de nuevas técnicas, incorporar la ciencia de alguna forma a nuestro trabajo diario. Y ahí juega un papel fundamental, en cualquier caso, la formación. La formación, da igual que tengamos el mejor material, la gente que se dedica a la vertiente comercial de nuestro trabajo necesita necesariamente estar en evolución constante para vender, para diferenciarse de sus competidores, y eso implica avance, y es fantástico. Pero sin embargo nosotros seguimos, aunque las lanzas han evolucionado en los últimos años, una barbaridad, nosotros seguimos aplicando las técnicas de la misma forma, cuando las lanzas hoy en día ofrecen posibilidades que hace 10 años no ofrecían. ¿Aprovechamos al máximo esas nuevas capacidades que tenemos si lo seguimos haciendo de la misma forma? A lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé. Pero quizá deberíamos de planteárnoslo. Da igual que tengan el mejor equipo de protección individual si no conozco cuáles son sus límites de trabajo. Eso también, por desgracia, ha sido muy frecuente. Hay cambios ya en ese sentido. Te dan el equipo de protección individual y nadie te explica cuáles son los límites. Nadie te explica, eso es un EPI, es una herramienta al final, con una tecnología que tiene un aprovechamiento, unos márgenes de utilización, los cuales si desconocemos no vamos a ser capaces de alcanzar el máximo rendimiento con esos equipos. Y es más, el desconocimiento es uno de los factores que más influye en que haya un accidente. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos margen de mejora en el cual podemos siempre explorar, más o menos dentro de nuestras capacidades, y que nos permita ser más eficientes en nuestro trabajo, siempre incorporando el concepto de seguridad en ello. Pues hasta aquí, os agradezco vuestro tiempo.